Vamos a ir viendo el capítulo 2. Como ustedes pueden ver, ahí hay dos diamantes. Uno de ellos es un diamante falso y uno de ellos es un diamante real. Y uno diría, bueno, ¿cómo podemos saber la diferencia? Hay diferentes pruebas que se le pueden hacer a los diamantes. Una de ellas es soplar aliento caliente en el diamante. Y si se empaña, lo más seguro es que sea un diamante falso, porque los diamantes reales, ellos absorben el calor. Entonces, si es que no se empaña, quizás sea un diamante real. ¿Saben qué? De alguna manera, la fe puede ser una fe real, una fe genuina. Podemos decir, bueno, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y puede ser una fe real, una fe genuina, o puede ser una fe falsa. El día de hoy lo que vamos a ver y lo que queremos que analices, vamos a ver dos casos, dos situaciones aquí en el libro de Juan, en el capítulo 2, donde en una de ellas vemos una fe real y en otra vemos una fe falsa. Ambos clamaban adorar a Dios, ambas personas clamaban de alguna manera seguir a Cristo. Pero vamos a ver la diferencia y lo vamos a hacer con un espíritu de analizarnos a nosotros mismos. No sencillamente con un espíritu de criticarnos, sino de analizarnos realmente y ver si nuestra fe pasa la prueba. Y si no pasa la prueba, entonces ve la solución. Porque por la gracia de Dios lo que queremos tener es una fe genuina, una fe real. Si ven conmigo ahí en Juan capítulo 2, como mencioné en el mensaje pasado, voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Ustedes quizás tengan probablemente la versión Reina Valera. Y lo mencioné, es bueno que escuchemos también diferentes versiones porque recuerden que la Biblia no fue escrita en español. El Nuevo Testamento se escribió en griego y nos ayuda a ver diferentes traducciones para tratar de ver el mensaje que el Espíritu Santo quería dar a través en este caso, del apóstol Juan. Y también sabemos que no tenemos los manuscritos originales, tenemos copias, ¿no? Y todo esto nos ayuda a ver con diferentes traducciones ese mensaje que quería dar. Entonces ustedes pueden seguirme, si tienen la Reina Valera, me pueden seguir con la Reina Valera. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y veamos a alguien que tuvo una fe real al principio. Fíjense ahí en el versículo 1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda de Jesús sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les ordene». Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas». Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco de agua y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí tenemos la primera de las señales de Jesús. Acaba de Juan el Bautista introducir a Jesús diciendo: «Este es el que yo dije que venía después de mí, sin embargo, él es superior a mí, porque él ha existido mucho antes que yo. Él es el creador, él es el Mesías. Él es el cual ni siquiera soy digno de desatar la sandalia de su calzado. Él es, como cantamos, el que merece toda la honra y toda la gloria». Y aquí llega Jesús
y después de ese evento invitaron a la madre de Jesús, probablemente la madre de Jesús o María. Ella era conocida de aquellas personas que tenían la boda, quizás era algún pariente o por lo menos conocida dentro de la misma región. Esta era en Caná de Galilea. Interesantemente no menciona ya a José, probablemente José ya había fallecido en aquel tiempo, únicamente menciona a María. Y también menciona que invitaron a Jesús, el hijo mayor de María, y a sus discípulos. Y aquí están en una boda. Como ustedes ven, la boda, como en aquellos tiempos, parecida a esto, a nuestros tiempos. La boda era una ocasión muy social, muy especial. Era una ocasión donde le daban, era muy importante dentro de la sociedad. Y obviamente también tenían la comida, era algo muy importante, y el vino era algo muy importante, la bebida. Y pues vemos que aquí pasa algo que es algo de alguna manera de preocupación, porque ahí en medio de la boda pues ya se les acabó el vino. En un evento tan importante, imagínense, están en una boda y de repente ya no tienen vino, que era la bebida, ¿no? Imagínense, hay cuenta que tienen su boda y de repente se acaba, no sé si dan refrescos, se acabaron los refrescos y todos están ahí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y por cierto, nada más para clarificar, el vino de aquellos tiempos era un poco diferente al vino que tenemos ahora. No tenían los procesos de fermentación tan avanzados como los tenemos ahora, y el contenido alcohólico no era tan concentrado en la mayoría de sus bebidas como en la concentración del vino que tenemos ahora. Muchas veces hasta lo diluían para que no fuera tan fuerte, ¿no?, el contenido alcohólico. Pero de todos modos sí se podían emborrachar con ese tipo de vino, ¿no? La Biblia sí menciona ahí en Efesios, tanto el Antiguo Testamento, ¿no?, tanto las Escrituras en aquellos tiempos, como el apóstol Pablo aquí lo menciona en Efesios capítulo 5, versículo 18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Claramente la Biblia menciona, ¿sabes qué? No dejes que el vino, no dejes que la bebida alcohólica te lleve al desenfreno. Te quites tus inhibiciones y te lleve a hacer cosas que ni quieras hacer. No, que el Espíritu Santo sea el que te controle. Entonces eso sí, la Biblia es clarísima. Está en contra de emborracharse con bebidas embriagantes, pero en este caso lo que había pasado era una situación real donde la bebida principal que estaban ellos dando no la tenían, ya se había acabado. Y vemos que María le dice a Jesús, ¿sabes qué? Ya se acabó el vino. Y fíjese la respuesta que le dio Jesús. ¿Eso qué tiene que ver conmigo, mujer? Quizás se escuche de manera abrupta la respuesta, pero el término mujer en aquellos tiempos era un término muy respetuoso. Pero sí le dijo claramente Jesús, ¿sabes qué? Todavía no ha llegado la hora, mi hora, en el cual la hora o el propósito para el cual él vino. Juan el Bautista lo introdujo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La razón por la cual Cristo vino aquí fue para lidiar con el pecado. Ese es el problema principal de la humanidad. Y aquí Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Todavía no ha llegado el momento en el cual voy a ser glorificado de esa manera por medio de que voy a morir por todo el mundo. Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué tiene que ver conmigo el que se haya acabado el vino? Me encanta la respuesta de María. ¿Qué le dice? Fíjese su fe. La fe de María se puede ver aquí. Su madre dijo a los sirvientes, versículo 5, hagan lo que él les ordene. ¿Sabes qué? María reconocía, sí es verdad, el principal propósito por el cual tú viniste todavía no ha llegado. Pero eso no significa que tú no te intereses en aquellas cuestiones de esta vida que nos están pasando y ocurriendo en aquellos momentos. ¿Y saben qué? Esa es la principal característica, es una característica de una fe real. No es incompatible con las preocupaciones de esta vida. Muchas veces nosotros decimos, es que estoy teniendo problemas económicos, tengo que buscar a Dios. ¿Saben qué? Dios también se interesa en eso. Es que tengo problemas de salud, tengo que buscar a Dios. Dios se interesa en los problemas de salud.
es que estaba en un evento y se nos acabaron las bebidas. Señor, ayúdame, ¿qué hago? Dios se interesa eso. Aquí está. ¿Saben qué hizo después de ¿sabe qué hizo Jesús? Después de que María le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que le ordene. Vemos que convirtió el agua en vino y proveyó absolutamente para todos ellos. Entonces no es incompatible con las preocupaciones de la vida. Sin embargo, reconoce la superioridad de las realidades espirituales. Esa fe que tenía María, reconoció que sí, la hora de Jesús no había llegado. El propósito principal, que es lidiar con el pecado, no había llegado. Sin embargo, sometió todo a Jesús. Le dijo, ¿sabes qué? Hagan lo que Él les ordene. Y se lo entregó en sus manos. Y esa es una fe que nosotros debemos de imitar. Sí, hay preocupaciones con esta vida. Dios no es que está desinteresado en eso. No, Dios está interesado. Sin embargo, aquellas realidades espirituales, y vamos a ver más adelante cuáles son aquellas realidades espirituales, que son aquellas cosas que realmente tienen más importancia, como es lidiar con el pecado, como son las cuestiones de amar a nuestro prójimo, como son las cuestiones de la paz que podemos tener en Él. Y lo vamos a ver con detalle más adelante. Pero aquí lo importante es que no es que las preocupaciones de esta vida no reflejen una fe real. La verdad es que uno puede tener una fe real como lo tuvo María. Y fíjense qué clase de fe. Jesús respondió a su petición. Estaba preocupada. Lo único que le hizo reconocer es, ¿sabes qué? Lo más importante es para lo que yo vine, para lidiar con el pecado. Pero eso no significa que no me intereso en tu vida. Y es más, aquí le resolvió el problema. Y veamos, uno diría, bueno, pues es que eso fue María. Bueno, obviamente una mujer ejemplar. Pero ¿qué acerca de mí? ¿Yo cómo voy a tener aquella clase de fe? ¿Saben qué? María tuvo una fe ejemplar, y lo vemos ahí, y vemos que una de las características de una fe genuina permitió revelar la gloria y el poder de Dios aún en cuestiones ordinarias, aún en aquellas cuestiones donde tú dirías, bueno, tengo ese problema, yo sé que es pequeñito, pero para mí es importante. ¿Sabes qué? Deja que Dios revele su gloria, tal como lo reveló ahí con ellos. Ora a Dios, pídele. No importa que tú digas, es que es insignificante. Ora al Señor. Es que tengo problemas de esa índole, no te preocupes, ora a Dios. Sencillamente reconoce que aquellas realidades espirituales, el propósito principal que Dios quiere lidiar con tu vida, es un cambio de corazón. Eso nada más reconócelo, pero déjalo en las manos de Dios y vas a poder ver su gloria, tal como lo vio María. Tú dirías, bueno, yo no puedo comparar mi fe con María. ¿Sabes qué? Esa fe está al alcance de todos. Aquí menciona, ¿sabes qué? Y sus discípulos creyeron en Él. Y no nada más eso. Viene en el versículo 12. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos, sus discípulos, y se quedaron allí unos días. A veces nosotros tenemos una imagen quizás errónea de María. Pensamos, wow, es que, o aún de los otros santos, ¿no? Bueno, es que son hombres, pero superhéroes. ¿Saben qué? Eran hombres sencillamente como nosotros. Veamos ahí en Efesios donde menciona, en Lucas 1:28, cuando el ángel se le presentó a María, ¿qué le dijo? Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¡Wow! Uno diría, ¿cómo uno se puede comparar con alguien que es muy favorecida por Dios, bendita entre las mujeres? Obviamente, se imaginan el privilegio de tener al mismo Creador en tu vientre, bendita entre las mujeres. Pero fíjense la frase muy favorecida. Esa frase muy favorecida en el griego es exactamente la misma palabra que en Efesios capítulo 1 versículo 6, donde el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, y ahí le dice a la iglesia de Éfeso, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió a nosotros en su amado, en Jesucristo. ¿Saben qué? Esa gloriosa gracia es la misma palabra que muy favorecida. Nosotros, si tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos muy favorecidos, tal como María. Tenemos la misma gloriosa gracia que ella tuvo y podemos tener la misma fe que ella tuvo en cuestiones cotidianas.
decirle, Señor, ayúdanos. Se nos acabó los refrescos o la bebida o lo que estemos dando. O de repente, Señor, tengo esta situación difícil, tú sabes, económica, de salud, de esto, otro. Son cuestiones, yo sé, ordinarias de la vida. Pero Dios, puedo ver la gloria de Dios aún en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque reconozco que lo más importante es que Él siga cambiando mi vida y mi corazón. Las realidades espirituales son las más importantes. Y recuerden que María era muy, como mencionamos, a veces podemos tener una imagen errónea de ella, pero era una mujer tal como ustedes. Tuvo un esposo, tuvo hijos, tenía una vida normal como cualquier otra persona. Ahí en Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25, ahí menciona: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María como por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Claramente Mateo dice, ¿sabes qué? Jesús no es el producto de la relación entre María y José. Como vemos, Jesús es el producto de que el mismo Espíritu Santo, la sombra del Altísimo, descendió sobre María, y ahí mismo fue donde Jesús mismo nació, siendo Virgen María. Pero dice, únicamente hasta ese punto que nació Jesús es cuando no tuvo relaciones conyugales, pero después tuvo relaciones normales como cualquier otra mujer. Fue como cualquier otra persona, como cualquier otra de ustedes. Fíjense cuando lo menciona ahí en Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Claramente Jesús tenía el mismo oficio que su papá, carpintero. Como mencionamos, probablemente ya para esos tiempos su papá había fallecido. Pero Jesús tenía hermanos por medio de la misma relación que tuvieron María y José. Jacobo, por cierto que Jacobo vino a ser uno de los pilares de la iglesia primitiva. Y también menciona a José, Judas y Simón. Y también tenía Jesús hermanas, producto de la relación de María y José. María era una persona que lidiaba con las cuestiones ordinarias de esta vida. Tuvo su esposo, tuvo sus hijos. Luego quedó viuda, pero ella tenía esa muy favorecida, esa gracia que recibió de Dios. ¿Y saben qué? Si nosotros tenemos a Cristo, tenemos absolutamente esa misma gracia. Y podemos tener esa misma fe que María tuvo. Bueno, eso es una fe genuina. Vamos a ver ahora una fe que no es genuina. Bien, vayamos el siguiente, ahí en el versículo 13, donde menciona: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían paloma les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Aquí tenemos personas que están vendiendo los bueyes, las palomas, las ovejas. ¿Cuál era la razón por la cual ellos vendían esos animales? Porque venían peregrinos de todo el imperio romano, y era muy molesto para ellos. Te imaginas traerse todo, la oveja con ellos o el animal con ellos durante todo el viaje. Luego tenían que llegar ahí, lo tenían que inspeccionar los sacerdotes y tenían que ver si había algo que según los sacrificios tenía que ser, no tenía que tener ninguna impureza, tenía que tener ciertos requisitos, no cualquier animal podrían ofrendar. Para ellos era mucho más cómodo y mucho más fácil llegar hasta donde estaba el templo. Ahí mismo vendían el animal que ya había sido inspeccionado por los sacerdotes, estaba completamente listo para ser ofrecido en sacrificio, y sencillamente comprar ahí mismo el animal y ofrecerlo a Dios y poder adorar a Dios de esa manera. No únicamente eso, también ellos tenían que pagar el impuesto del templo, y ese impuesto solamente se podía pagar con la moneda hebrea de aquellos tiempos. Entonces estaban los que cambiaban el dinero y estaban ahí para poderles ayudar a pagar ese impuesto del templo. Y uno diría, bueno, ¿cuál es el problema con eso?
Y la verdad es que no necesariamente Jesús les dice lo que están haciendo, él les sale ofreciendo un servicio a aquellos peregrinos, eso está mal. Lo que le está diciendo es que convierten la casa de mi Padre en un mercado. ¿Cuál fue el problema entonces con eso? Bueno, donde vendían los bueyes y donde cambiaban las mesas, era el único lugar donde a los gentiles se les permitía orar en el templo. ¿Se imaginan ahí tratar de estar orando con el olor y el sonido de todos los animales ahí? Pues quizás no era lo más cómodo para los gentiles, pero a ellos les importaba. Pues no tanto, lo que más les importaba era el poder hacer el negocio. El propósito, según por el cual ellos querían hacerlo el negocio, ayudar a personas a que adoraran a Dios, realmente aquí se revela que no era real. Lo único que ellos querían era tener ganancias, era hacer dinero. ¿Hay algo malo con querer hacer dinero y con querer tener ganancias? No, es más, la Biblia menciona el que no trabaja, que no coma. Pero ¿cuál es el problema entonces? El problema es cuando nosotros ponemos los asuntos terrenales como más importante que las realidades espirituales. Cuando nosotros ponemos aquellas cosas terrenales que son importantes, pero más importante que realmente el poder adorar a Dios, más importante que tener un corazón cambiado, más importante que tener un corazón transformado, más importante que otras personas. Ahí los gentiles lo único que podían hacer y el único lugar que les era permitido entrar, porque era ese lugar donde estaban vendiendo ellos y estaban interrumpiendo lo que ellos podían estar haciendo y orando en aquellos tiempos. A estas personas no les interesaba eso, porque estaban más interesados pues en sacar dinero, en las cuestiones terrenales, aunque ellos obviamente decían, no, nosotros lo que queremos es que los peregrinos adoren a Dios. Bueno, pues salte del templo entonces, y puedes hacerlo, quizás sea más incómodo. Bueno, ¿qué es más importante en tu vida? ¿Las cuestiones terrenales o las cuestiones espirituales? Y esa es la fe, y eso es lo que realmente prueba lo que es una fe genuina, una fe real. Y uno diría, bueno, entonces, ¿cómo no puedo tener una fe? Una fe, yo me estoy dando cuenta, bueno, quizás sí sean las cuestiones terrenales lo más importante. Y uno diría, bueno, ¿cuáles son esos asuntos terrenales? Me gusta mucho cómo lo ve aquí en el libro de Colosenses. Yo creo que tengo que apuntar hacia por ahí o hacia por allá. A ver, vamos a ver si otra vez funciona. Quizás si me pudieras ayudar a ir cambiando las diapositivas, porque dejó de funcionar en este momento. Y queremos ir al libro de Colosenses capítulo 3, que es donde vamos a estar viendo muchas de las diapositivas, ¿no? O si quieren pueden ir ahí a Colosenses capítulo 3. Nada más con que vayan a sus Biblias, porque ahí explica realmente la diferencia. Quiero que quede muy claro qué son las cuestiones terrenales y qué son las cuestiones espirituales, porque eso es lo que necesitamos realmente ver. Si ven ahí en Colosenses capítulo 3, dice en versículo 1, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sabes qué? Si tú ya tienes una nueva vida espiritual, concentra tu atención en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra. ¿Cuáles son las cosas de esta tierra? Viene el versículo 5. Ahora sí cambiamos a la siguiente diapositiva. Ahí está, versículo del 5 al 7. Fíjense las cosas de esta tierra. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Claramente te empieza a mencionar, ¿sabes qué? Estas cosas y los primeros asuntos que menciona, nos podemos dar cuenta claramente cómo para uno puede ser más importante el asunto terrenal que la realidad espiritual. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones bajas, malos deseos, donde a uno lo único que le interesa es satisfacer su apetito sexual. No le importa glorificar a Dios en su vida.
No le importa que de alguna manera esté defraudando a la otra persona o defraudándose aún a sí mismo, pero únicamente satisfacer ese apetito. Por esas razones que se hacen los votos. Por eso es la razón por la cual no se tienen relaciones sexuales antes de hacer unos votos de matrimonio. ¿Por qué? Sencillamente porque pues así se les ocurrió a los pastores, o no. Es cuando uno le dice a una persona en el rostro, le dice, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo toda la vida, en las buenas y en las malas, en pobreza y en enfermedad, en riquezas o en salud, hasta que la muerte nos separe. Y es cuando Dios dice, ¿sabes qué? Eso es algo bello. Es más, Dios dice, ¿sabes qué? Disfruta el matrimonio. Disfruta todo lo que yo he hecho. Disfruta toda la sexualidad que yo he inventado. Dios lo inventó, no es algo sucio. Es algo bello delante de Dios. Pero ¿qué diferencia cuando uno ni le importa eso, sino únicamente satisfacer en ese momento su apetito carnal con cualquier otra persona? ¿Sí ven cómo uno pone las cosas terrenales más allá que realmente el amar a Dios sobre todas las cosas, que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? La avaricia es lo mismo. ¿Sabes que yo quiero esto y no me importa si violo los derechos de otras personas? Lo quiero porque lo quiero. Qué triste, poniendo lo terrenal, asuntos terrenales, más importante que los asuntos espirituales. Podemos seguir leyendo la lista. Viene el versículo 6, por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Y el hecho que estoy hablándolas clara, no digo porque haya sido perfecto, porque alguno de nosotros seamos perfectos. ¿Sabes qué? Nosotros las practicamos antes de conocer a Cristo. La razón por la cual no lo practicamos ahora, o por la gracia de Dios quizás le estemos batallando, pero ya no practicándolas como antes, ¿saben por qué? Porque Cristo entró en nuestra vida y en nuestro corazón y nos está cambiando. Esa es la única razón. Y ahora si cambiamos de diapositiva para ver los otros versículos, vamos a ver ahora del versículo al 8, porque sigue mencionando más cosas terrenales. Pero ahora abandonen también esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Claramente aquel intento, aquellos arrebatos de ira, que no me importa, lo que me importa es sacar lo que tengo adentro, y si le hago daño a alguien, pues no me importa. El chiste es que saque lo que tengo adentro. ¿Cómo es que uno no le importa y no piensa en las consecuencias de sus acciones en esos momentos? Ya después, ahora sí, como dice el chavo del 8, ¿no? Es que se me chispoteó, ya se me salió. Es que estaba enojado y le saqué las groserías. Pues se me chispotearon. O sea, uno no piensa el daño que uno puede hacer con su boca, no piensa la calumnia que uno puede hacer con otras personas. Lo que quiere es sacar ese coraje en ese momento que uno tiene. Y es cuando Dios dice, ¿sabes qué? Esas cuestiones terrenales no son más importantes que las cuestiones espirituales. Y vamos a ver, es más, luego nos va a decir claramente cuáles son las cuestiones espirituales, pero dice el versículo 9, dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Mentirse unos a otros, tratar de sacar ventaja de otras personas. ¿Sabes qué? Tú ya te quitaste ese ropaje y fíjate qué te has puesto. Y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a la imagen de su creador. Tú ya te estás poniendo la nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es la que te va cambiando. Tú ya tienes a Cristo. Ahora tienes que concentrarte en las cosas desde arriba, dejar que Él te vaya cambiando. Ya no pongas más importante los asuntos terrenales. Y ahora vamos a ver cuáles son los asuntos espirituales que decimos que son los más importantes. Hemos hablado mucho de ellos. Si cambiamos la diapositiva para ver el versículo del 12 al 14, ahí menciona, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable. O como dice en la versión Reina Valera, de misericordia entrañable. ¿Qué más? De bondad, de humildad, amabilidad, paciencia. Esas son las cosas que son más importantes. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. El perdonar a otra persona. En lugar de, no, es que lo que yo quiero es sacar mi coraje y mi enojo, no. Piensa que Cristo te perdonó.
tal como dice, así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Y es cuando uno dice, ¿sabes qué? Lo más importante no es sacar todo mi coraje y mi enojo, sino perdonar como Cristo me perdonó. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí están las realidades espirituales. Si cambiamos una vez más la otra diapositiva, vamos a seguir viendo esas realidades espirituales. A veces pensamos que cuando dice concéntrense en las cosas de arriba, pensamos que nada más tenemos que estar concentrándonos en una nubecita y ver angelitos ahí en el cielo. No, estas son las cuestiones de arriba. Tienen que ver con las cuestiones diarias. Pero si ven cómo son verdades espirituales profundas, que van más allá de tener una satisfacción inmediata. Eso es lo que Cristo dijo. Por eso Cristo le dijo a María, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Hay cuestiones más espirituales, pero también yo quiero revelar mi gloria en las cuestiones chicas y ordinarias. Pero siempre y cuando tú pongas primero el reino de Dios y su justicia. Yo me encargo de las cuestiones ordinarias. Y yo quiero revelarte mi gloria. Yo me encargo de tu salud, de tus finanzas. Nómbralo. Cristo dice, yo me encargo de eso. Busca primero el reino de Dios. Y el buscar primero el reino de Dios no significa precisamente, pues tenemos que estar aquí en la iglesia todos los días. Qué bueno que por lo menos puedan estar una vez por semana, porque significa buscar primero el reino de Dios. Pero esto significa buscar primero el reino de Dios, lo que estamos leyendo. Fíjense, versículo 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Que tengamos la paz de Cristo. Y sean agradecidos, ser agradecidos con Dios, con otras personas. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Que estemos constantemente meditando en la palabra de Cristo. Instrúyase y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Lo que estamos tratando de hacer aquí, instruirnos, aconsejarnos mutuamente. Lo que queremos hacer, por cierto, que ya no vamos a tener clase los miércoles. Ahora lo que queremos hacer es tener grupos de unas 3, 4 familias que se vayan reuniendo en diferentes casas. Vamos a hacerlo primero un compromiso por 3 meses. 1 vez, 2 veces por mes, pero que sean por 3 meses y a ver cómo funciona. Porque ¿qué es lo que queremos? Queremos que se instruyan, tal como aquí dice. Fíjense cómo menciona. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Queremos que pueda haber ese compañerismo más íntimo y más cercano en la iglesia. Aquí nos vemos una vez cada 15, generalmente es una vez cada 8 días, ¿no? Pero ¿qué diferencia que tengan un compañerismo más cercano con otras personas, donde puedan realmente aconsejarse, amonestarse, instruirse y poder orar unos por otros? Y que la palabra de Cristo abunde en los corazones. Esas son las realidades espirituales. Eso es lo que es una fe real, que pone esas realidades espirituales más importante que las cuestiones cotidianas, aunque no le quita la importancia también a las cuestiones cotidianas. ¿Cómo se puede tener una fe real, una fe genuina? Ahí está. Y lo podemos ver ahí si vamos rápidamente, y ya con esto terminamos. Vayamos a Juan capítulo 2, bien la última parte del capítulo, cuando menciona el versículo 18. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Dice, ¿sabes qué? Destruye el templo, yo lo voy a volver a levantar. Tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. ¿Sabes qué? Él decía, destruyan este templo. En 3 días voy a resucitar. Yo voy a morir por el pecado del mundo y voy a comprobar que en verdad morí por el pecado de toda la humanidad y que Dios aceptó el sacrificio.
y que ahora tus pecados pueden ser perdonados, y que ahora puedes tú tener acceso directo al Padre, y que ahora tú puedes ser muy favorecido, tal como el ángel le dijo a María. Tú puedes tener toda la gracia de Dios, todo el favor de Dios, y tal como María, en cuestiones cotidianas, se nos acabó el ponche, se nos acabó, no sé, la bebida, los refrescos. Ayúdanos y poder ver la gloria del Señor en las cuestiones cotidianas. Tener esa gracia, ese favor de Dios, tener esa fe genuina. ¿Cómo? Ahí lo dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabes qué? Nada más con que confieses que Jesús es el Señor, que lo reconozcas como el único Salvador, el único Señor, el único que vino y murió por ti y resucitó, y que Dios lo levantó de los muertos, que Él murió por ti y que Él resucitó, y que pongas tu confianza en Él para que Él te salve. En ese momento tú recibes la gracia del Señor, tú recibes el favor de Dios. Tú dirías, bueno, pues quizás yo ya lo he hecho eso, yo ya lo tengo. Bueno, ahora podemos ver lo que dice ahí en Colosenses otra vez. ¿Sabes qué? A veces se nos olvida que ya lo tenemos. Y se nos olvida concentrar nuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como vimos, no es nomás estar viendo ahí nubecitas y angelitos por ahí, no. Es en lo que hemos visto. Perdonarnos, tolerarnos, el vínculo perfecto que es el amor, la paz de Cristo. Esas son las cosas importantes. Tú concéntrate en esas cosas. Tú busca primero el reino de Dios y su justicia. Y Dios se encarga de lo cotidiano. Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga de problemas de salud, problemas económicos, otras cosas que vengan en nuestra vida. Concentra tu atención en las cosas de arriba, no nada más en las cuestiones terrenales, como vimos, la satisfacción inmediata. ¿Por qué? Porque tú has muerto con Cristo y tu vida está escondida con Cristo. Reconoce que si tú ya tienes a Cristo como Salvador, si en verdad tú has confiado en Él, tú ya lo has hecho. Quizás hasta ya te has bautizado. Por cierto, si alguien ya le ha pedido a Cristo que sea su Salvador, tienen que hacerlo público. Dios no quiere que uno esté teniendo a Cristo como Salvador algo escondido. Es que nada más yo lo sé. No, Dios quiere, sabes, que no te avergüences. Hazlo público. Tú ya me reconoces como el único Señor, el único Salvador. Hazlo público por medio del bautismo. Y hablen conmigo. 5 de junio vamos a tener bautizos. Vamos a estar aquí y de aquí nos vamos a un lago que está cerquita de aquí y ahí vamos a bautizar. Hablan conmigo. Si tú has reconocido que Cristo es el único Salvador y tú ya sabes, y tú ya tienes esa seguridad que si llegaras a morir, irías a la presencia de Dios. Ya tienes el favor de Dios, ya tienes el perdón de tus pecados. Es tiempo de que lo hagas público, de que todos nosotros podamos regocijarnos contigo por medio del bautismo y que digas, ¿sabes qué? Yo ya lo tengo. Yo ya tengo a Jesús. No soy perfecto, no soy perfecta, pero yo ya tengo ese perdón de pecados. Entonces, diríamos al fin de cuentas, a ver, esa vez si ya no está cambiando, cambia, quizá a ver si me ayudan que cambien, ya es la última, nada más diapositiva. ¿Qué es la invitación, no? Que realmente quiero hacerlo y quiero darles. No, la anterior, se pasó una ahí. La anterior nada más. Pero ahí si ven en el versículo 23 y 25 menciona, mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Muchas personas decían, yo creo en Jesús. Veían las señales, veían los milagros. Pero ¿sabes qué? Jesús sabía que no creían realmente en Él, que no tenían una fe genuina. Sí creían que era poderoso, veían, es más, vieron el agua convertirse en vino. Oh, ¿quién no va a creer en eso? Pero él sabía que lo único que querían eran las cuestiones terrenales. No querían realmente un cambio de vida, un cambio de corazón. No querían lo más importante, estar bien con Dios, tener una conciencia tranquila, tener todos los pecados perdonados.
y cambiar y buscar esas cuestiones que en Cristo tenemos. ¿Sabes qué? ¿Qué clase de fe tienes? ¿Es una fe genuina o una fe falsa? Como mencionamos aquí, si tú te das cuenta, la verdad es que yo me doy cuenta que es una fe falsa. Yo me doy cuenta que lo más importante para mí nada más son las cuestiones terrenales, no realmente las realidades espirituales. Bueno, la solución está en Jesucristo. Si nunca le has pedido a Cristo que Él entre en tu corazón y que Él perdone tus pecados y que Él te salve, Él está ahí dispuesto. Es más, Él está tocando la puerta de tu corazón y dice, yo quiero entrar, déjame entrar. Es más, quizá la mayoría de los que están aquí ya le pidieron a Cristo. Quizá la mayoría de los que me estén viendo ahí en el internet ya le pidieron. Pero a veces se nos olvida lo que ya tenemos y de repente empezamos a poner otra vez más atención en las cosas terrenales en lugar de las realidades espirituales. Bueno, por eso está este mensaje. Porque nos damos cuenta, Señor, perdóname, porque no estoy teniendo la fe como la tuvo María. Una fe real, una fe genuina, una fe que me permita ver tu poder y tu gloria en cuestiones cotidianas, Señor. Una fe que ponga más importante las realidades espirituales. Ayúdame, Señor, a concentrar mi atención en las cosas de arriba. Ayúdame, cámbiame, Señor. Ayúdame a seguir conociéndote más, a que la palabra de Cristo siga abundando en nuestros corazones. Ayúdame, Señor, quizás tenga lo que tenga que ser. Es que yo en verdad quiero hablar con Shul, o quiero ver si me puedo reunir en un grupo pequeño que vamos a empezar, porque yo quiero que la palabra de Cristo abunde en mi vida. Yo quiero, es más, empezar a leer de por sí la Biblia. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? ¿Cómo leer la Biblia cada día? Instruirlo en las cuestiones más básicas, un discipulado. Quizás lo que tengas que hacer es, no, lo que tengo que hacer yo es bautizarme. Yo sé que yo ya tengo a Cristo como Salvador, pero necesito hacerlo público, necesito claramente decir, ¿sabes qué? No me avergüenzo de Jesucristo. Yo ya sé que Él es mi Salvador y lo he reconocido. Y voy a tomar ese paso y esa decisión y me voy a bautizar. Lo que es en tu corazón. Quizás nada más sea buscar más al Señor. Cierran sus ojos para meditar un poco en lo que hemos escuchado. Si estás aquí y te das cuenta que tienes una fe falsa porque tú nunca le has pedido a Cristo que sea tu Salvador. Tú la verdad ni siquiera sabes si llegarás a morir, si irías al cielo. No sabes si tienes tus pecados perdonados. La verdad es que Cristo te quiere perdonar y te quiere salvar. Él quiere entrar en tu vida y en tu corazón. Aun si tú me estás viendo por ahí en el internet, Dios quiere salvarte. ¿Por qué no ahí mismo tú le abres la puerta de tu corazón? Él ya murió por ti y Él resucitó. Si te gustaría poner tu fe en Él y confiar en Él como Salvador, ahí en tu corazón, ¿por qué no le dices lo siguiente? Señor Jesucristo, yo te pido que me perdones. Te pido que entres en mi corazón. Te pido que tú me salves. Acepto ese regalo de la vida eterna. Gracias por morir por mí. Gracias porque estás vivo. Te pido que tú me cambies.